Bueno, entonces iniciamos con una oración. Bueno, amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de poder estar aquí compartiendo con mis hermanos. Gracias por darnos la vida, por darnos a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor. Gracias por permitirnos de verdad hoy poder edificarnos, crecer como iglesia. Y te doy gracias especialmente por darme la oportunidad de poder compartir con este hermoso grupo de hombres, Señor. Gracias porque estamos aquí unidos por un mismo sentido y por un mismo objetivo, que es adorarte a ti, Señor. Y te honramos, Señor, te honramos, te glorificamos, te enaltecemos por todo lo que haces y te glorificamos a pesar de las dificultades que pasemos, Señor, y que lo primordial para nosotros sea buscar el reino, Señor. Haz que todas esas verdades que hoy vamos a escuchar, Señor, hazme sensible, hazme sabio y prudente para hablar, cosas que de pronto no tenga que hablar, calle, Señor, y te pido que pueda ser palabra edificante para mis hermanos y para mi vida, Señor. Que nos edifique y que nos pueda fundamentar mucho más de lo que estamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, pues yo tengo el privilegio, hermanos, de compartir con ustedes el capítulo 6 del libro Yo Primero, que el título es Primero el Reino, ¿sí? Entonces, yo estaba leyéndolo y pues yo creo que lo va a dar por 2 sesiones, o sea, por hoy, si quiere la dentro de 8 días, si no hay problema, pues porque pues me consideré, dentro de la lectura lo dividí como en 2 partes que me pareció importante que tengamos en cuenta. Entonces voy a empezar por la página 46 para leer el 1, 2, 3, como el cuarto párrafo, donde dice hay otra palabra importante. Si quieren me van acompañando en la lectura de ese párrafo, en la página 46, ¿sí? Voy a iniciar desde ahí, ¿sí? Porque me pareció como conveniente iniciar y ya arranco ahí con el tema. Dice que hay otra palabra importante, reino. El reino de Dios no solamente significa cielo. Cielo y reino de Dios son 2 cosas diferentes. Una nueva traducción de la Biblia usa la palabra autoridad en vez de reino. Esto me parece bien porque Cristo no está hablando de futuro, sino de algo que desearíamos ahora. Deberíamos escoger la norma de Dios y su autoridad en nuestra vida. Dar prioridad a la prioridad divina no significa la autoridad de Dios en el cielo, sino a la norma de Dios para nuestra vida aquí y ahora. Yo debo escoger como norma de mi vida lo que más me conviene, es decir, la autoridad de Dios. Entonces quise iniciar como por ese párrafo de esa primera hoja, porque me parece que está dando una definición de qué es reino, ¿sí? Y yo también investigué en un diccionario que se llama Nueva Western 1828, hice una reinvestigación de qué es reino y encontré unos versículos que me parecen como que van como dado al tema. Entonces, yo le definí como lo siguiente: el reino pues también tiene que ver con el tema de gobierno, administración suprema, y quiero que me acompañen a Mateo 5.3. Bueno, le voy a pedir al hermanito Miguel que me acompañe, me lea Mateo 5.3, al hermanito Wilson que me haga el favor, me lea Primera de Crónicas 29.11, y puede ser el hermano Omar, Éxodo 19.6. Éxodo 19.6. Éxodo, listo, empecemos con Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, está hablando de una gloria en el cielo, ¿no? Un tipo de rey. Primera de Crónicas. Sí, Primera de Crónicas 29.11. 11. Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino,
y tú eres el sexo sobre todo. Muy bien, listo, gracias, hermanito Wilson. Y Éxodo 19:6, hermanito Omar. Éxodo. 19:6. Sí, señor. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Muy bien, gracias, hermanitos. Entonces quería como, leyendo esos versículos, como tratando de buscar el fundamento bíblico de qué es el reino, ¿no? Entonces sabemos que pues, el reino tiene que ver con alguien que dirige, o sea, hay un rey, ¿cierto? Entonces vamos a pensar por un momentico como una especie de territorio o de país. Entonces un país necesita un gobernante que dirija, ¿cierto? Y nosotros como cristianos tenemos una cabeza mayor que es Cristo, que es quien nos dirige, ¿no? Entonces entendiendo, partiendo de ahí, vamos ahora sí a empezar como el contenido de lo que habla el libro. Entonces cuando pensaban en el tema del reinado, siempre miramos dos, uno que es rey y el otro que son las personas que somos reinadas por ese rey, ¿sí? Entonces como cristianos, y como estamos hablando de ese libro, ese enfoque es del discipulado, debemos entender que nosotros, y hacerle entender a las personas que vamos a discipular, que sobre nuestra cabeza, que por más que nosotros como hombres seamos los sacerdotes de nuestra casa, que seamos los que dirigimos en el sentido espiritual, en el estado espiritual de nuestra casa, tenemos una cabeza que va encima sobre nosotros, que es Cristo, y que cuando empezamos a entender esto, empezamos a darle la importancia sobre lo que es el reino de Dios. Entonces, también va muy ligado que cuando en el reino de Dios va muy ligado a una obediencia. Hay un fruto del Espíritu Santo que es dominio propio, ¿cierto que sí? Entonces, en este tema del dominio propio yo lo pongo como una especie de autogobierno, y cuando defino autogobierno ese principio lo damos mucho en el tema educativo, y es que es obedecer voluntariamente la verdad, voluntariamente. Entonces, sabemos que en el reino hay dos grupos, ¿sí? El que está alejado de Dios, el que no conoce de Dios, y en los que conocemos de Dios la verdad, ¿cierto? No hay nada intermedio, o es frío o es caliente. Entonces, cuando nosotros pasamos a recibir a Cristo, a aceptar a Cristo y confesar a Cristo como nuestro Salvador, y a sujetarnos voluntariamente a sus preceptos y a sus mandamientos, estamos involucrándonos en un reino, que ya es el reino como tal de Jesús. Y en otro lado, pues también hay sujeciones a otros reyes, pero que no son el correcto, que es Cristo. Entonces, cuando yo amo a Dios, entonces yo soy consciente de que debo obedecer por amor lo que Dios hace, lo que Dios manda, perdón, lo que Dios nos ordena. Entonces debo obedecer por amor y voluntariamente sus mandamientos. Como cristiano, nosotros como cristiano debemos tener claro que nuestra base fundamental, o nuestro manual de vida, o el manual que rige nuestra vida como cristiano, es la palabra de Dios. Eso sí lo debemos tener muy claro, y debemos ser muy enfáticos a la hora de discipular, ¿sí? De que todos los temas o filosofías o investigaciones de diferentes cosas, bueno, no sé, ahorita se me viene aquí a la cabeza como conceptos, filosofías de vida, deben estar alumbradas por la palabra. O sea, debemos buscar a la luz bíblica si eso está bien o está mal. Entonces, como cristianos debemos enseñar y debemos nosotros entender nosotros mismos que si lo que yo voy a enseñar está acá, está bien. Lo que recalca mucho Carlos, de que debemos ser muy cuidadosos de lo que enseñamos, ¿sí? A mí a veces, yo les comento que a veces me da nervios hablar, porque de pronto uno a veces habla cosas que no debe hablar por emoción y no por lo que está acá. Y eso es lo difícil, lograr uno poder expresar lo que está aquí, la verdadera esencia de su palabra. Y ahí es cuando entendemos que en su palabra que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando yo durante mucho tiempo, durante mi testimonio, yo decía conocer la verdad, yo decía ser cristiano, pero no entendía esto. No entendía lo que estaba diciendo acá, no lograba yo dimensionar qué era obedecer voluntariamente sus mandamientos, ¿cierto? Entonces viví bajo un cristianismo, bajo imagen, bajo una falsedad,
y cree fundamentos errados, doctrinas erradas y cosmovisiones erradas. Entonces me ha tocado venir como venga, bueno, yo pienso esto, vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. Y eso que dice el hermano David, que dice el hermano Pablo, ¿qué dice la palabra? No es qué pienso yo, ni qué siento yo, ni qué es lo que creo yo que es, sino de qué dice la palabra. Eso es lo que ha como empezado a cambiar muchas cosas en mi vida. Y entender que yo ya no soy de allá, ¿no? Pablo dice que ya no somos de esa ciudad, sino somos ciudadanos celestes, que somos como nuestra ciudadanía ya pasó de ser de un estado a ser el del reino de Dios. Entonces, debemos enseñar que esto es la prioridad de nosotros, la prioridad. Podemos encontrar mucha literatura, libros, ¿sí? libros que nos edifiquen, pero si esos libros traen alguna idea errada, la que nos va a llevar a saber qué idea está errada es con esto. La dirección, exactamente. Entonces, eso es como la motivación que hago yo el día de hoy, hermanos, de que cuando enseñemos y estemos discipulando, no es, por ejemplo, hay una falsa forma de pensar como es que Dios me dijo, Dios me mostró, palabras afirmaciones que son muy peligrosas, que pueden ser de doble espadas, como de doble filo, que lo pueden a uno cortar, o como el nombre de Dios que lo puede dañar. Entonces debemos tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, si Dios sí nos puede hablar, de lógico, pero cuando uno habla por la emoción, es lo peligroso. Y cuando uno habla por esto, ahí ya es cuando entramos a profetizar la palabra. Bueno, Carlitos, no sé si me puedes ayudar con Mateo 6. Tengo 6 ¿qué? Mateo 6, 19 y 20. Mateo 6, 19 y 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Muy bien. Entonces, aquí hay algo muy importante que dice la palabra. Está dándonos a entender aquí que debemos tener unas prioridades. Yo personalmente tengo que confesar que hay veces pongo prioridades otras cosas que lo verdaderamente importante que es Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo hay veces prefiero personalmente hacer más ejercicio que buscar eso. Ejercito más el músculo físico que el músculo espiritual. Entonces, o muchas veces me preocupo más por la parte económica, porque digamos que sabemos que como hombres tenemos esa responsabilidad de proveer económicamente por nuestra familia, pero como hombres caemos en que ponemos en primer lugar y ponemos nuestra confianza en mi capacidad de producir dinero, o en mi talento para producir dinero, o en mi trabajo. Entonces, aquí es donde nos debemos preguntar, hermanos, si dentro de este discipulado, nosotros ¿en qué posición tenemos ubicado a Dios? ¿En qué posición está Él? ¿En qué posición está el deseo ferviente de buscarlo a Él por medio de su palabra? ¿Cierto? Entonces, ¿en qué posición tenemos nosotros? Si está primero mi esposa, si está primero mis hijos, si está primero mi trabajo, si está primero mis sueños, ¿sí? Algo que yo he entendido mucho en este año es que me ha gustado cambiar un poco mi oración, porque mi oración antes era mucho deme, yo necesito, yo anhelo, yo deseo, y entonces me como que estaba enfocado en que, es más, en algún punto de mi vida llegué a pensar que si me metía con Dios, Dios me iba a bendecir económicamente. No, yo me voy a meter con Dios para que me dé dinero. Perdón, eso es un pensamiento muy errado, pero yo pensaba así. Entonces, ¿qué me llevó a entender? Entonces, cuando yo decía, pero no, es que eso, Dios no va a coger y darme dinero porque simplemente lo busco, es algo que yo debo hacer por amor, voluntariamente. Y empecé también a reevaluarme mucho en mis prioridades. Hay veces cometo el error de que pongo en prioridades aún mucho más otras cosas que no deberían estar en ese primer puesto. Entonces creo que en este discipulado debemos reevaluar ese 1, ese 2, ese 3, ese 4, quién está ubicado en cada parte o qué está ubicado en cada punto.
¿sí? Y ahí es muy claro. Mateo 6, 19, 20, vuelvo y lo leo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, ojo. Exacto, entonces ahorita va a llegar a esos versículos siguientes de que ahí nos está motivando Jesús como que no nos pongamos cosas, metas tan... Yo no estoy diciendo que que estén en desacuerdo con las metas, no. Yo soy de los que me pongo una meta y la trazo y trato de cumplirla. Pero que mi oración sea que la voluntad de Dios sea alineada a ese sueño. Ahorita retomando la oración. Cambié la oración por eso, de que mi voluntad sea alineada a la voluntad, o sea, mis sueños o mis anhelos o mis metas sean alineadas a lo que Dios tiene para mí. Tal vez por eso es que muchas personas no han tenido de pronto un aparente éxito en algunas cosas. Tal vez de pronto muchas veces estamos tan estancados o nos sentimos tan estancados porque estamos tratando de hacer lo que yo quiero. Satisfacer lo que yo deseo, mis egos. Entonces yo aquí coloqué, Dios nos da para escoger dos caminos. Uno, estar con Él, y otro, estar sin Él. El camino de la vida o el camino de la muerte. El camino ancho y estrecho o el camino angosto. ¿Sí es así? ¿Cómo es ahí? Me cruzarlo. Estrecho. Entonces, hay solamente dos opciones. Y si nosotros somos conscientes y fuéramos al momento discipular de recalcarle la importancia de que, yo digo a mis hijos, cuando ustedes tomen una decisión, siempre analicen cuál va a ser su consecuencia de esa decisión. Si esa decisión puede afectar a otras personas a su alrededor. Son decisiones muchas veces que son rápidas, que toca tomar instantáneamente. Como usted manejar un carro. Usted va manejando un carro y usted tomó la decisión de cabrillar para la derecha. Usted primero tiene que mirar el espejo, ¿cierto? Para poder saber que no venga nadie ahí si no lo estrella. Pero si usted tomó mala decisión y no miró antes, puede ocurrir que dañó una familia, se dañó la vida propia y ahí está en un problema. Entonces, así mismo en la vida, tenemos dos caminos. Donde Dios nos está diciendo, hay un lado donde no está lo espiritual, pero que lo estamos negando y que estamos opacados espiritualmente, estamos cauterizados, o está al otro lado que estamos vivificados con Dios, guiándonos por su palabra, siendo guiados por cada decisión por Él. ¿Qué decisión tomamos? Yo le digo a muchos de ellos, yo fumé durante mucho tiempo. Y hay veces yo voy por la calle y siento el olor de un cigarrillo como que la carne me jala. Y yo siempre me pregunto, digo, si yo fumo, ¿a quién puedo dañar? Daño un testimonio, daño el testimonio de Cristo, me pueden ver y me daño yo mismo y estoy engañando a Dios. ¿Sí? Entonces, hay que pensar también en que nosotros como seres humanos somos como las gallinas. ¿Por qué como las gallinas? Quería traer un ejemplo de la gallina, es porque la gallina usted tiene una gallina ahí y usted le bota el maíz y ella coge el maíz que abarca su vista, su visión. Tiene una vista muy pequeña, más o menos alrededor de 1 metro a su alrededor, si no estoy mal. Entonces pica y se come y el maíz lejos no lo puede ver, porque su visión le da y come lo que está ahí, ¿cierto? Y la visión del águila es una visión periférica y muy amplia, entonces nosotros también debemos aprender a visionar. Hermanito Lucho, buenas noches. Debemos aprender a ver no solo lo terrenal, sino las cosas eternas. Yo soy de los que cometo mucho ese error a veces, mucho. De que pienso más en lo terrenal, en lo temporal que es mi vida efímera aquí en la tierra, y muchas veces ignoro la soberanía de Dios de lo eterno, que es lo verdaderamente importante. Aquí lo que debe importar es para dónde va mi alma cuando llegue nuestro fin en la tierra. ¿Sí? ¿Para dónde voy yo? Carlos siempre pregunta, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Será que estamos seguros de nuestra salvación? ¿Somos dudosos? ¿O estamos patinando hacia aquí o allá? ¿O decimos que estamos aquí, pero en realidad estamos mitad allá, mitad acá? Entonces, debemos tener cuidado con eso, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando nos vayamos a morir, el dinero, la familia, los estudios, los títulos, todo eso se queda ahí.
como en un recuerdo. Lo que verdaderamente importa es lo eterno. Entonces, aquí hice un mapa mental. Yo coloqué propósito eterno y debajo de ese propósito eterno coloqué familia, iglesia, trabajo, títulos y dinero. ¿Sí? Y de pronto se me escapan unas otras cosas que de pronto pueden que peguen ahí. Entonces, la pregunta es, ¿será que estoy haciendo que mi familia y yo trabajemos para el propósito eterno? Primera pregunta, no me la responda. Cada uno va a analizar eso y decir, definitivamente tengo que trabajar sobre mi familia. O sea, estoy hablando en mi caso, yo como sacerdote, de mis hijos, de mi esposa, de guiarlos espiritualmente, de proveer económicamente, ¿sí? Emocionalmente, y si estoy con mi esposa, aún en la parte íntima, ¿cierto? Ahora, como iglesia, ¿somos nosotros personas que pensamos en el propósito eterno o pensamos en lo temporal? Tenemos que examinarnos eso cada uno. Como yo, personalmente, yo sí siento que he mejorado muchas cosas, tengo que seguir mejorando, pero creo que mis conceptos han cambiado mucho. A raíz de llevamos aquí creo que como 2 años, 3 años, he empezado, Dios ha trabajado mucho en mi carácter y ha trabajado mucho en mi ego personal, como músico, como persona, como ser. He trabajado mucho y he reevaluado mucho y creo que los que me conocen desde antes pueden dar fe que sí he cambiado muchas cosas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo para mí era difícil hacerlo porque era muy frustrante ver que los hombres no querían buscar. ¿Sí? Entonces la mujer es la que está haciendo todo y nosotros, pero ver aquí en la iglesia que los hombres estaban aquí, a pesar de los errores, trataban de seguir y eso me impactó mucho y eso fue una de las cosas que más me impactaron. Pero entonces, reevaluémonos cómo la labor de cada uno está alineada al propósito eterno. Reevaluémonos. Ahora en el trabajo, pues cada uno tenemos nuestra labor, unos son independientes, otros tienen sus empresas, otros trabajamos como autoempleados, otros son pensionados, otros están trabajando en el ministerio como tal, pero también tiene, por ejemplo, como el hermano Carlos que está en la iglesia, pero también tiene su trabajo en el taxi, ¿sí? Yo también tengo varias cosas que hacer, en el carro, la finca y trabajo también en las asesorías virtuales. Entonces, ¿cómo yo con ese trabajo estoy mostrando el propósito eterno o no? Lo mismo pasa con la educación, con los títulos y con el dinero. Cada una de esas cosas, hermanos, reevaluémoslas si estamos mostrando el propósito eterno. Si hermano Carlos me ayuda a leer el versículo. Bueno, antes de pasar a Filipenses 3:14, por favor. Filipenses 3:14. Listo, dice la palabra del Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, sí, señor. Sí, tenemos como cristianos, tenemos una meta, ¿no? La eternidad. Y allá tenemos algo que siempre me impacta mucho es que yo sé que la salvación no es por obras, pero sí la salvación pero las obras sí muestran que yo soy salvo. Entonces, para mí eso se me impactó porque se me hizo verdad en mi vida y yo era de los que decía que era salvo, pero mis obras no mostraban lo contrario. Entonces, algo que aquí habla en este libro que me pareció importante, sobre la importancia de lo que vemos, hermanos. Aquí en el tercer párrafo dice que el Señor dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si nuestros ojos son limpios, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Entonces, dice que la palabra limpio es realmente, significa uno o solo, pero también significa un propósito. Porque yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de primero el reino? Lamentablemente nosotros como hombres somos más afectados por nuestros ojos. ¿Cuál es la inclinación de nosotros como hombres? Codiciar mujeres, codiciar lo que el otro tiene o lo que la otra tiene. ¿Sí? La parte sexual, somos muy propensos a caer en ese pecado. Si usted mira a una mujer, ella no, aunque no lo demuestra, pero yo sé que hay mujeres también que tienen esa debilidad, pero no son tan propensas como nosotros. Nosotros tenemos
esa inclinación a ese. Entonces dice que los ojos son la lámpara, son la lámpara del cuerpo. O sea que si nosotros estamos en pecado con el tema, cuidemos lo que vemos, los videos que vemos, las redes. A mí personalmente me contaminaba mucho las redes, me contaminaba mucho el Facebook, Instagram. Nosotros tratamos, con mi esposa dijimos ya hace como un año de eliminar todas esas redes de nuestro celular. Fue difícil al comienzo, pero ya después logramos soltar. Por ejemplo, yo era muy adicto a ver videos de Facebook, viendo bobadas, pendejadas, pero cosas que no edificaban mi vida como cristiano. Entonces, no le estoy diciendo que ahora sea el hombre perfecto, no, pero creo que ha avanzado un poquito a esa meta que dice Pablo que debemos trabajar, ¿no? Que es llegar al propósito espiritual. Entonces, volvemos a Mateo 6, 24, por favor. Aquí es muy importante esto. Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ojo, a mí el tema del dinero me afecta. O sea, yo creo que más de uno aquí, cuando tenemos el bolsillo vacío por ahí, con las moneditas apenas como para el tinto y que no tenemos como para darnos un gusto adicional, muchas veces llegamos a ser probados nuestra fe. Yo personalmente lo he vivido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos en primer lugar el dinero, por eso dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, no estoy diciendo que el tener dinero es malo. No estoy diciendo que tener empresa o tener un ingreso bueno sea malo. Estoy diciendo es la intención de nuestro corazón hacia dónde está el primer lugar. A eso es que quiero llegar. Entonces, muchas veces nosotros despreciamos, o hay dos extremos. O amamos el dinero, o el extremo ya muy fuerte que dice que yo no quiero tener dinero. Por ejemplo, tengo un familiar que no es cristiano y conoce de palabra, pero él como que se fue a un extremo diciendo yo no trabajo, él no dijo no tengo, o sea, él trabaja, sí, hace algunas cosas, pero por ejemplo él perdió como la visión de poder construir algo como con la esposa, sí, como poder decir de pronto tener una casita para poder vivir, pasar su vejez, porque no vamos a tener salud todo el tiempo, no vamos a ser igual que Don Omar tiene, es que tiene 72 años y se mantiene todavía firme. ¿Qué tal que nosotros no lleguemos ni a los 70 y estemos por ahí convalecientes? Sí, nadie nos asegura eso. Entonces yo creo que también es un tema de equilibrio, buscar el equilibrio de que puedo tener, pero la intención de mi corazón está arriba, en lo espiritual. ¿Sí? Yo sueño con poderlo algún día llegar a mi edad y digamos que no tengo como una pensión, pero poder tener mi pensión personal que yo haya construido. Sí, es una solvencia económica. Porque pues no voy a hacer toda la vida tener el mismo vigor, voy a tener en algún momento que es, papito, no se levanten todo el día porque va a estar enfermo, tal vez voy a estar en situaciones médicas, Dios lo guarde a uno, ¿cierto? Pero es una realidad. Entonces también debemos ser muy sabios y prudentes. Entonces, él dice ya, yo no trabajo porque ya Cristo viene, entonces yo no voy a hacer nada. También es un extremo peligroso. Y el otro extremo que es amar la riqueza más que a Dios. Entonces, el Señor no dijo que era difícil servir a Dios y a las riquezas. El Señor dice que no se puede, que es imposible. O sea, no está dando una opción de que yo puedo amar las riquezas, pero también amo a Dios. No, nuestra prioridad es que como cristianos, por eso les decía ahorita, es el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Cristo. Siempre primero Dios. Exactamente. En primera, vamos a 2 Tesalonicenses, por favor. Carlitos ha venido hablando mucho de eso. Sí, Carlos, me hace favor. 2 Tesalonicenses 3:10. Entonces vamos a ver bíblicamente qué dice Dios sobre la persona que no labora o que no trabaja o que no quiere proveer para su casa. ¿Qué dice bíblica? Porque acordémonos que no es lo que digo yo, lo que pienso yo, sino que dice la palabra. Listo.
Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. ¿Qué? 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, también está en un principio, Pablo, de que como cristianos también debemos trabajar. Sí, o sea, el trabajo no está mal, el producir dinero tampoco está mal. Vuelvo y repito y recalco, es la intención de mi corazón, que es lo que está hablando ahí. ¿Sí? ¿Listos? En 1 Timoteo, Wilson, si me colabora, 5:8. Y Yesid, no sé si me colabora con 1 Corintios 16:2. Primera Corintios 16:2. Primera Timoteo 5:8. Ahí creo que está hablando de Tesalonicenses. ¿No? Sí, sí señor. 5:8. 5:8. ¿Lo tiene? Sí. Listo. A ver. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, mire que ahí está recalcando algo muy importante que, o sea, creo que fue el hermano Omar una vez hablando por la ofrenda, dijo algo que me impactó. Y eso es verdad. O sea, no pretendas que ofrendas teniendo deuda en las esquinas, que fue que dijo, debiendo en la tienda un poco de cosas y debiendo otras. Algo así me la entendí, ¿cierto que sí? Entonces, yo creo que si nosotros como sacerdotes no estamos proveyendo lo básico, yo por aquí puse 3 necesidades básicas de un ser humano. 3 necesidades básicas y coloqué alimento, techo y vestido. ¿Señor? No, pero que yo proveo como sacerdote no puedo proveer salud. Me refiero, son como necesidades básicas. No estoy hablando del... Ah, no, sí. Pero digamos que digamos que si usted no paga al gobierno la salud, usted puede vivir. Usted sin comida no puede vivir. Usted sin techo se enferma, lo roban o lo matan. O sea, me refiero, yo saqué como una conclusión de básicas. O sea, yo pienso que uno con vestidos básicos puede vivir. Yo digo a mis hijos, el hecho de que usted no tenga las zapatillas de marcas, ¿usted no va a dejar de vivir? No. Hace lo mismo la de 40.000 que la de 200. A lo que quiero llegar es que, digamos que, por ejemplo, la salud, yo sé que sin salud no puede vivir, pero si me está diciendo que es pagar una salud como sacerdote, pero si digamos yo no puedo pagarla, mis hijos, Dios puede darle la salud a ellos y cuidarse la salud, pero pueden seguir viviendo. Si yo como sacerdote, yo no proveo alimento, ¿qué pasa con mis hijos? Yo no les doy comida. Se mueren. Es que yo no tengo un techo para ellos. Si no tengo un vestido, pues se van a burlar. O sea, estoy hablando, no estoy como sacando la salud ni nada de eso, sino que estoy hablando de que para mí es que yo puedo vivir sin pagar una salud, una EPS, la verdad. Me cuidaré en alimento natural, puede que llegue un momento que la necesite, claro que sí, pero yo podré vivir. Pero sin alimentos yo no puedo vivir. Entonces, si yo como sacerdote, por ejemplo, esas necesidades básicas no las estoy supliendo en mi casa, pues ahí lo dice. Pues vamos a leer qué dice 1 Timoteo. Recalquemos qué dice la palabra. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que si yo como sacerdote no estoy proveyendo a mi familia, estoy también negando la fe. Debemos tener cuidado con eso, irnos a ese extremo de que, claro, yo debo seguir a Cristo, pero también debo tener cuidado con mi familia, debo proveer de esas cosas. Sí, a eso es que quiero llegar. Vamos a leer también Génesis
Ahora sí vamos a leer, perdón, Mateo 6, 25 al 34 completo, que eso es lo que decía Luisito, de leerlo completo. ¿Quién me colabora para leerlo? Sí, sí. Mateo Ah. 6, 25, 24. Yo le he dicho que leyera 1 Corintios también. No lo he leído, ¿cierto que no? No, entonces léeme primero 1 Corintios, que se volvió. 16:2, perdón. Y si quieren Wilson o Miguel me ayuda a leer Mateo 6, 25 al 34. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es que está hablando de una ofrenda, ¿cierto? Para Dios. Entonces yo creo que como sacerdotes también, ahora digamos que suplimos las necesidades básicas, estamos libres de deudas, tenemos lo necesario para pagar, pero también de eso aprender a sacar algo en la forma de agradecimiento, la ofrenda a Dios. ¿Sí? Eso es lo que está hablando ahí. Entonces mi prioridad también debe ser durante la semana orarle a Dios cómo va a ser mi ofrenda, qué cantidad o cómo va a ser, porque tal vez puede ser que Dios le dice, no sé, vaya a llevar una ofrenda a otra persona que lo necesite, que esté por ahí entre las manos de la fe. También puede ser eso, o algún anciano o alguna persona que lo necesite. Mateo 6, Mateo 6, sí, por favor. 20. 6, del 24 al 34. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los ama. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones puede añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, mi Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Hace 34. Finalizamos entonces. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Lo leí en una traducción viviente. Ok, gracias, hermanito Miguel. Entonces, mire que ahí nos están unos principios muy claros de comportamiento como cristiano, ¿no? Nos está diciendo qué está primero para nosotros, Dios o las cosas materiales, o lo va a llamar como temporal. Entonces, ¿será que nosotros con afanarnos podemos solucionar nuestros problemas económicos, familiares, con nuestros hijos? ¿Será que de pronto con estresarnos, pelear y trabajar 5 horas extras más y matarme más el lomo y perder mi salud, ¿será que solucionaremos verdaderamente nuestros problemas? ¿Será que de pronto yo metiéndome en el carro 5 horas más voy a solucionar todo mi problema? Ahí es donde debemos entender que hay cosas que no lo suple ni lo material ni lo temporal, sino lo único que lo sacia y lo llena es lo espiritual, que es Dios. Y aquí el mismo libro deja varias preguntas. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo importante para nosotros? Ahorita, esto no lo tenía preparado,
pero recuerdo, no estoy seguro, pero creo que hay no sé si es un proverbio, es un versículo que dice que en donde está tus fuerzas está tu corazón, algo así, ¿cómo es que dice? Donde está tu tesoro está tu corazón, es que no recuerdo muy bien. ¿En dónde está puesto nuestro corazón, nuestras fuerzas? ¿En querer amontonar algo acá terrenal? ¿Y dejando a un lado lo espiritual? ¿O en querer hacer algo terrenal, pero sin dejar lo verdaderamente importante que es lo espiritual? Aquí hay otra pregunta también importante que me confrontó mucho. ¿Cuál es nuestro mayor deseo? ¿Qué está primero? Listo. Y ¿está primero Dios o están primero las cosas del mundo? Luisito nos contaba el miércoles y es importante a veces que dar pasos de decisión, dejar de, por ejemplo, cuando Wilson cuenta su testimonio de que él vendió su parlante, su sonido porque a él le gustaba cantar canciones que no edificaban y que no edifican. Entonces él dijo, yo vendo eso y cualquiera de pronto podrán salir cristianos diciendo, pero ¿por qué fue tan radical? ¿Por qué no más bien utilizaba el parlante y el micrófono para cantar canciones con mensaje? Pero tal vez para él era importante dar ese paso de sacrificio para morir a eso, porque tal vez él con eso le mostraba a su familia que el cambio que él tuvo. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta, las decisiones para tomar. Ahora que hay una cosa que me impactó muchísimo que llegó a mi vida, es que es posible que nosotros aparentemos estar trabajando para Dios. Sí, podemos muchos de nosotros estar, por ejemplo, acá, tal vez muchos de nosotros estamos en este momento aquí, pero están pensando en otra cosa. O estaremos pensando en cosas malas, aún, o en pecado, algunas cosas. O lo mismo puede estar pasando en otras iglesias, que pueden estar hablando de Dios y están pensando, su corazón está en otro lado. Entonces, cuando aparentamos que estamos trabajando para el Señor, pero en realidad no lo estamos haciendo, entonces podemos llegar a tener consecuencias nefastas. Recordemos un ejemplo aquí, lo nombran Hechos 5, del 1 al 11, que es Ananías y Zafira. Ellos trabajaban para Dios, pero ¿qué dijeron? Mentiras, se engañaron, ¿cierto? Empezaron a decir cosas que no fueron. Es más, aquí hay una parte que aquí dice, me impactó mucho, que dice, Pedro le decía, si hubieras podido guardar todo el dinero y no darnos nada, hubiera sido hasta mejor eso, ¿cierto? Porque están siendo sinceros y verdaderos, están siendo transparentes. Y nadie le ha preguntado nada. Y Pedro no estaba imponiendo, no era un comunismo. Creo que, si más no me acuerdo el contexto de esa parte de Ananías, era que tenían que vender todo. Vendían muchas de sus propiedades para darlos a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Y no está hablando de un comunismo, ¿no? De algo, una tiranía de que, bueno, entonces Pedro le dijo aquí, usted venda esto, usted vende su carro, usted vende su apartamento, usted vende su casa, usted vende su moto, y usted vende su moto, y yo vendo mi casa, y usted vende su finca. No. Está hablando de qué? De que fue un momento como un avivamiento, de entender como un momento de, ¿cómo explico yo ahí? Como que para utilizo correcto para eso. No en el corazón del Señor, Como todos los hermanos de vender sus propiedades. Exacto. Todos una igualdad. Muchos podrían decir, oiga, Pedro era socialista. Podrían decir que eso fue un concepto socialista. Y no, era un tema de decisión. Porque ahí dice Pedro, o sea, Pedro hubiera podido decir, venga, más bien Ananías y Zafira, no se pongan a decir mentiras. Dígame, también lo bendí todo y me quedé yo la plata y no lo voy a dar nada a ustedes y punto. Está siendo sincero. Entonces, ¿qué castigó ahí Dios? Lo que estaba acá. ¿Qué estaba para Ananías y Zafira? ¿Qué estaba primero tal vez? El dinero, la posición. Tal vez, yo no sé, eso es algo hipotético que yo veo, pero ¿qué tal si yo entrego todo el dinero y me quede sin la comida? Mis hijos se queden sin el pan, pero tal vez era una dirección que estaba siendo guiada por el Espíritu. Entonces, más bien, por eso es que ahí llega la importancia de la ofrenda. No lo hagas ni por necesidad, dice Corintios, ni por qué más que dice ahí en Corintios. ¿Qué dice ahí? Que no debemos ofrendar ni por necesidad, ni por... ¿Cuáles otras palabras que utiliza? Ni por obligación, ¿cierto? Entonces,
Es mejor no dar. Si usted no siente la tranquilidad, mejor que no dé. Si usted sabe que en su corazón está, venga, yo voy a dar los 20.000 pesos y resulta que debo 30.000 pesos allí en la tienda, pues, hermano, pues vaya y pague los 20.000 pesos, abónelos y consiga los otros 10.000 de abone, y la otra semana con todo el furor se va a decir, voy a ahorrar, voy a apartar de lo que es, sí, para que uno esté más tranquilo al darlo. Pero si no va dando, eso yo creo que esa ofrenda no pasa aquí el techo. Dice el segundo de Corintios, cada uno es como propuso en su corazón, no por pobreza ni por necesidad, porque Dios andaba ahí. Exactamente, entonces ese mismo principio aplica acá. O sea, Pedro le hubiera dicho, ahí bueno, dice, Pedro le dijo, hubiera podido guardar todo el dinero para ustedes y nadie hubiera preguntado nada. Ya noche, hermanito, digo. ¿Cierto? Hubiera podido, Pedro les dijo, mano, se hubieran quedado con la plata y no hubieran puesto a decir mentiras. ¿Y qué pasó? Murieron. Y se habían puesto de acuerdo porque primero llegó Ananías, ¿cierto? El hombre. Ah, vendí esto y dijeron, y entonces llegó la otra y confirmó la mentira que estaba diciendo. Entonces se han puesto de acuerdo como pareja en decir mentiras. Tal vez nosotros como pareja, tal vez muchas veces nos ponemos de acuerdo para decir cosas malas o cosas que no son y creer que nos las sabemos todas y engañar a Dios, ¿no? Entonces hay un precio que debemos pagar cuando nuestras decisiones no son claramente a favor de Dios. Vuelvo y les repito, ¿por qué yo cambié esa oración? Porque cuando yo hago la voluntad de Dios en mi vida, sé que voy a ser exitoso, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si no lo hago, mire que dice que debemos pagar un precio, como lo pagaron ellos. De pronto para muchos dirán, oiga, pero tan malo Dios, porque ¿cómo va a matar a esos dos por simplemente decir una mentira? Si estaban dando dinero, ¿no? Están dando una parte. Malo, ¿no? Podrían decirle, uy, Dios fue malo. Pero sabemos que como cristianos lo que estaba castigando no era el dinero, sino era la intención del corazón. Entonces, ojo, y como padres, amados hermanos, tenemos esa importante responsabilidad de enseñar a nuestros hijos las prioridades. Bueno, hoy tuve que pedirle perdón a mis hijos porque ayer, sin darme cuenta, estaba diciendo una mentira delante de ellos. Y me dijo ahí en ese momento, pero papi, ¿por qué dices eso? Y eso no es cierto. Y yo llegué y después ¿yo por qué estoy diciendo eso? Y estaba llevándome a mi hija, mostrándole la mentira. Y yo decía, Dios mío. Y yo me fui todo el camino. Yo no le dije nada en ese momento, la verdad, yo no le dije nada, pero yo me puse a pensar. Y Dios como que rasguñó mi corazón. Y yo decía, Dios mío, yo estoy llevando a mi hija a que vea la mentira como algo normal. Y yo le estoy dando el ejemplo. O sea, soy el sacerdote de mi casa. Aquí me tocó y veníamos en el carro. Yo, niños, tengo que hablar con ustedes. Le dije, perdónenme porque cometí este pecado de decir mentiras y me los llevé a ustedes por delante. Entonces me tocó pedir perdón porque tal vez Dios no quiera que algún día me vaya a pasar una consecuencia negativa con mis hijos por eso. Dios me perdone y tenga misericordia por ese acto. Porque como dijo el chavo, sin querer queriendo, estaba sembrando algo malo a mi hija y a mi hijo. Y yo no lo hice con esa intención, pero yo después caí, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Me estoy petaqueando la vida de mis hijos y mi vida. Y dije, no, ya no más, y corté eso y ya no más con esas vainas. Pero también le traté de mostrar a mis hijos, ahí aproveché para mostrarle como el perdón de Dios, ¿no? Pues, me equivoqué, perdónenme, yo le pedí perdón a Dios, le pido perdón a ustedes, voy a enmendar y voy a tratar de aquí para adelante hacer las cosas lo más íntegro posible. Que no tenga ninguna vergüenza de decir que mi padre fue una persona íntegra. A pesar de que no se ganó millones, pero fue una persona íntegra. Entonces, Cristo dijo en Mateo 6:25 que no debemos preocuparnos por la comida o la bebida o por los vestidos. Por eso les decía que ahí les sacaba como esas tres necesidades básicas. Porque nuestro cuerpo perece. Que debemos aún
sobre esas tres necesidades básicas que tenemos la responsabilidad de nosotros cumplir, hay alguien más importante que puede suplir esas necesidades, que es Cristo. Tal vez Dios, ahí viene una cualidad de Dios, Dios es soberano. Si yo me he preguntado, ¿qué pasa si yo me muero ahorita? Y me genera dolor en mi corazón porque lo primero que pienso es, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposa económicamente? ¿Qué va a pasar con ellos con el tema? Pero muchas veces me coge medio de mi cachetea y me dice, venga, papito, es que sobre usted hay una cabeza mayor que es soberano y que los puede cuidar, les puede proveer. Entonces me ha tocado como, oye, venga, bajándome el ego, ¿no? Bajándome el ego, Dios comiendo, venga, no, o sea, no se crea tan fuerte que por su trabajo, por su provisión, usted es el único que le está dando a su familia. No, yo creo que si Dios me sentara, no sé, Dios lo guarde a uno en una enfermedad en una cama, entonces ¿dónde queda mi ego? ¿Dónde queda mi capacidad de solventarme? Bueno, hace 10 minutos y ya termino, para cerrar. Entonces, debemos entender, muchos amontonamos riquezas para nosotros mismos, pero somos pobres para con Dios. Entonces, el hombre puede dar el primer lugar a cosas equivocadas. ¿Cómo llama Dios al hombre que toma decisiones equívocas? Como necio. Como necio. La pregunta es, hermanos, ¿queremos que Dios nos llame necios? O que nos diga, oiga, Jonathan se equivocó muchas veces, pero trató y siguió luchando para ser mejor cada día. ¿Cierto? Entonces, aquí Ananías y Zafira es una gran lección sobre esto, ¿no? Pensemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué prioridad y qué estamos dando de importancia a esas cosas. ¿Será que es primero nuestro trabajo? ¿Será que es primero nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos? ¿O está primero Dios? Tal vez yo pensando ahorita en Job, tal vez por eso fue que Dios le permitió que tentaran a Job, para ver hasta dónde llegaba, ¿no? Y él llegó muchas veces que fue como aprobado, pues ya llegó un punto en que esperemos que Dios no nos coja a nosotros, nos quiebre esas piernas así. Job tenía el ego también Elevado, claro. Y claro, yo personalmente yo me siento bien cuando le puedo comprar la ropita a mis hijos, no porque pues soy el proveedor, pero yo me siento, le puedo proveer y el ego se eleva. Eso es lo primero que como ser humano se eleva. Entonces, bajémoslo, controlémoslo. Y de esa forma yo creo que hasta Dios lo guarda a uno de muchas cosas, ser humilde. Listo, ya leí esa parte del... bueno, aquí hay una cosa importante que se me olvidó que lo señalé, dice que se puede pensar no solamente en vestidos para nuestro cuerpo, sino también para nuestra casa, ¿no? Nuestros amigos y otras cosas que queremos tener. Todo lo terrenal. Por ejemplo, tengo amigos y conozco personas que dicen, prefieren dejar aguantando hambre a sus hijos, pero tiene que tener el carro el mejor sonido. Tiene que tener los mejores rines. El carro bajito de suspensión, porque tiene que verse pupi. Y los hijos de pronto por allá aguantando hambre, y el hombre por allá lanzando el alcoholito. ¿Cierto? Esas también son prioridades. Entonces, de esa forma también demostramos cuán importante es Dios para nuestras vidas. Romanos 10:9, ¿quién me quiere, por favor, que me lo pueda leer? Vamos a leerlo, ese versículo, pero notando lo siguiente. Que hay algo que va unido a la salvación. ¿Listo? Pensemos en eso cuando estemos leyendo ese versículo. ¿Listo? Y así leerlo. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Listo. Que ahí dice que esto
¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer en el Señor, confesar. Confesar, ¿cierto? La primera parte es creer, ¿no? Yo creo, pero la segunda parte va ligada a otra palabra que fue confesar. Entonces, como un acto. Entonces, yo puedo creer mucho en Dios, pero si mis actos demuestran lo contrario, vuelvo y digo, la salvación no es por obras, pero sí las obras muestran que yo soy salvo. Entonces, ahí debe haber una coherencia entre mi discurso con mis actos. Entonces, ahí está demostrando bíblicamente por qué está haciendo esto. Entonces, si decimos ser cristianos, debemos ser coherentes. A mí me da miedo a veces decir que soy cristiano, personalmente. O sea, no porque me dé miedo, me dé pena, no, sino me da miedo es porque yo tengo una responsabilidad tan grande que de pronto con cualquier palabra me dice, uy, pero ¿usted no dijo que era cristiano? Uy, pero de pronto se nos escachó con alguna palabra, con alguna mala decisión, porque la gente es así. Créame que nosotros tenemos los ojos encima de muchas personas. Es como un temor, no por, como digo yo, como una responsabilidad, a ese temor, como ese miedo, como ese el miedo a fallarle a Dios y hacer quedar mal el nombre de Dios. Es como ese temor que a mí me da. No es que me dé vergüenza, ¿no? Entonces, y voy a terminar con esto. Dice que no podemos separar no podemos separar y dividir que el Señor, que Dios es el Señor y que también es el Salvador, ¿no? O sea que Él salva, pero también gobierna. Entonces, ahí es importante lo que yo le decía con el ejemplo de qué pasa si yo moriría. Dios es soberano y verá cómo les provee a mis hijos y los cuida. Entonces, si hacemos esas dos distinciones, entendemos que Dios, a pesar de que Él nos da la salvación, pero también debemos entender que Él es el soberano. Es una de las atributos de Dios es que es su soberanía. Entonces, yo pertenezco a Cristo, por lo tanto, Él es mi jefe y Él controla mi vida. Ahí quiero terminar con esto, para poder dar después la segunda parte. Entonces, ¿qué tanto estamos permitiendo que Él controle nuestra vida y que sea nuestro jefe? Normalmente uno cuando aún es un empleado, uno dice, sí jefe, yo obedezco porque, ¿por qué? Porque uno tiene la certeza de que le van a pagar por ese servicio que uno está dando, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces, a Dios que es nuestro jefe principal, titubeamos, lo ponemos en un segundo plano. Bueno, sí, ahorita voy a evangelizar. No sé si alguien tenga algo más que aportar al tema. Espero haya sido claro, no me haya enredado mucho. No. Siempre me da como cosa hablar, porque es una responsabilidad muy grande. Hay algo acá que